Buenas ¿Me noches, escuchan, doctora. verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Me alegra estar en la última charla de este primer módulo y nos toca hablar sobre enfermedad renal crónica. Así que sin más dilación, hacemos lo de siempre. Comparto mi pantalla. ¿Ya? ¿Están viendo en pantalla completa? Chicos, ¿me ven? ¿Me escuchan? Chicos, ¿vieron mi pantalla? No me han dicho si veían o no. ¿La veían? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, se veía. Ya, entonces, por favor, cualquier cosa me dicen y si no me escriben al WhatsApp. Mi internet a ratos me da un poco de temor porque está un poco inestable. Entonces, quedo atenta al WhatsApp si se me pierde, por favor, la señal. Ok, entonces, es enfermedad renal crónica, el último tema. Y siempre respetando una hoja de ruta, es importante hablar de la definición de la enfermedad renal. Y bueno, me voy a centrar, me he permitido en esta oportunidad centrarme más en las últimas guías CADIGO que han sido publicadas este año o a fines del año pasado, para un poco mostrarles ese nuevo enfoque que todo lo que respecta a la enfermedad renal aguda, a la injuria y también a la ARC, está tomando ese giro que va más hacia un manejo precoz, un manejo hacia un manejo de adelantarnos a la enfermedad y no tanto hablar de la fisiopatología, de las complicaciones que supone el desarrollar una ARC. Eso es algo que ustedes van a tener que leer en un libro de medicina del que suelen consultar. Yo acá quiero dejarles tips de la importancia de la ARC, de su prevención, diagnóstico y tratamiento, además del seguimiento. Bueno, empezamos por la definición, que siempre es importante. Acá, hablando de ERC, parece que la situación ha sido un poco más sencilla y ahora tenemos una definición clara desde hace varios años ya de enfermedad renal crónica, y que dice que la ERC es la evidencia de anormalidades funcionales o estructurales del riñón por más de 3 meses con implicaciones para la salud. Entonces, esto nada más es como seguir hablando de esa enfermedad global que representa la IRA, la ERA y la ERC, ese continuo. Entonces, podríamos inferir que estamos definiéndola y separando las tres entidades más por el tiempo de evolución, pero también considerando que en ese tiempo de evolución se tiene que evidenciar anormalidades funcionales o estructurales. Y la clasificación en estas guías CADIGO ya 2012 con actualización 2024 es en base a la causa, al filtrado glomerular y a la albuminuria. En esta gráfica se representa básicamente las dos variables en las que se asienta la clasificación de la ARC, sin desmerecer la causa, pero acá lo que importa es tomar en cuenta estas dos variables, ¿no? A diferencia de la injuria renal aguda, que hablaba de un incremento de la creatinina y del volumen urinario, acá, cuando hablamos de ARC, tenemos que tomar en cuenta el filtrado glomerular y la presencia o no de albuminuria como un marcador de daño renal. Entonces, acá tenemos 5 estadios que no son difíciles de acordarse, y además esta
esta gráfica en semáforo es muy ilustrativa y siempre la podemos llevar para no perdernos cuando estamos frente a un paciente con algún problema renal y poderlo ubicar en alguno de estos estadios. Empieza con el estadio G1 hasta el G5. Obviamente el menor estadio es el que tiene mayor filtrado glomerular, y el estadio avanzado ya se habla incluso de una falla renal, ¿no? Del órgano como tal. Y esto contrastamos, de acuerdo al filtrado glomerular, con el grado de albuminuria que puede tener el paciente. Y se habla ahora de una albuminuria que es normal o mínimamente incrementada, una albuminuria que está moderadamente incrementada, que es lo que antes se llamaba microalbuminuria, y una albuminuria severamente incrementada, con estos valores, menos de 30, entre 30 y menos de 300 y más de 300. Entonces, si cruzamos estas variables, acá tenemos el resultado de dónde podría estar ubicado nuestro paciente. Y lo que nos quiere mostrar este mapa con los colores del semáforo es cuáles son los pacientes que nos mueven más a un tratamiento y a un control más seguido. Comenzando por estos, que prácticamente más de 90 en un paciente que no tiene alteración estructural ni funcional, pues serían pacientes normales en los que solamente habría que ver si hace falta hacer pesquisa. En cambio, ya aquellos pacientes que están en un grado un poquito menor de la filtración glomerular, por ejemplo aquí, uno que está en un grado 2 con un filtrado menor a 90 y que tiene una proteinuria entre moderada y severa, entonces ya los colores van cambiando, llamándonos la atención sobre la importancia de prontamente iniciar un tratamiento. Entonces, este es el mérito de esta clasificación, que nos permite una detección precoz y un tratamiento oportuno. En el otro lado está la coloración roja, que ya habla de alerta, donde precisamente estamos con un paciente ya en franca falla, y lo que nos toca en cualquier grado de la proteinuria es tratarlo, seguirlo muy, muy frecuentemente. Los números acá nos dejan saber cuál es la frecuencia de control en un año que tenemos que hacer con los pacientes. Desde un control incluso anual en aquellos que no tienen un mayor riesgo, hasta un control de hasta 4 veces al año e incluso más en pacientes que están con un problema ya muy avanzado. Entonces, esta gráfica es la que marca la importancia de la clasificación de la enfermedad renal crónica para poder encarar el manejo y el seguimiento oportunos. ¿Y por qué la enfermedad renal crónica es tan relevante? Porque igual que la injuria renal aguda, tiene una carga muy, muy grande para la población. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de una carga? La carga global de una enfermedad es el impacto que tiene esta enfermedad medido por el costo financiero, porque cuesta dinero el enfermarse, la mortalidad y la morbilidad que produce. ¿En qué se refleja esta carga global? Se refleja en los años de vida perdidos por la enfermedad y el número de años vividos con discapacidad de aquellos que la padecen. Entonces, no es menor el número de pacientes que tienen este problema y que, por supuesto, les supone una menor calidad de vida, una menor sobrevida y más complicaciones. Quiero aquí demostrarles que en un estudio global, el año 2017, se calculaba que existían 697 millones de casos de ERC. Y 4 años después, el número ha ascendido a 850 millones. Si aquí pensamos que son 700, 800, miren, es un incremento importantísimo de número de pacientes en pocos años. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una enfermedad muy, muy común, incluso llega a representar el doble de gente que vive con diabetes mellitus.
hay más enfermos con daño renal crónico que pacientes que viven con diabetes. Incluso es el número de pacientes con daño renal crónico son 20 veces más que el número de pacientes con neoplasias o VIH. Entonces estamos hablando de una enfermedad realmente monstruosa, una verdadera pandemia, y que además de generar problemas al que la padece, también es causa de discapacidad y muerte. En el 2019 había 41.5 millones de pacientes que perdieron la vida por la enfermedad, y pacientes enfermos, eso es el DALIS, ¿no ve? 41.5. Y esto generó 1.43 millones de decesos. Entonces, es una enfermedad que mata, lo mismo que la injuria renal aguda común continuo, son enfermedades, son verdaderas pandemias y que afectan y atentan contra la salud de los pacientes. La ERC actualmente, según datos de esta nueva guía, ocupa el puesto número 11 como causa de muerte. Ha escalado 8 puestos desde el número 19 entre 1900 y 2019. Entonces, miren la importancia y el impacto de esta enfermedad, y por eso es que todos los esfuerzos están concentrados en tratar de detectarla oportunamente y no tener que estar marcando estos números que son estrafalarios y muy alarmantes. Y nuevamente hablamos del modelo conceptual, hablamos del modelo conceptual de la IRA y de la ERC, es prácticamente como que lo mismo, porque sabemos que esto es un continuo, hemos dicho, ¿no? Que empieza con las personas que pueden tener apariencia normal o en principio no tener ningún problema, pero hay que ver en qué momento podríamos hacerle un screening para una detección precoz. También están los pacientes que tienen el riesgo incrementado, donde entonces se tienen que tomar también medidas que las vamos a ir viendo. Cuando haya un daño, como por ejemplo un paciente que tiene una IRA o una enfermedad renal crónica, entonces importante es el diagnóstico y el tratamiento, haciéndonos cargo de las enfermedades comórbidas. Cuando ya disminuye la tasa de filtrado glomerular, también ahora la tendencia es a estimar el riesgo de progresión y tratar de evitarlo para precisamente no llegar al estadio final, que ya es la insuficiencia renal, donde no nos va a quedar más que plantear terapias de reemplazo, como son la diálisis y el trasplante, sin contar que es una causa muy importante de muerte en los pacientes, como lo hemos visto en la previa diapositiva. Entonces, ¿qué podemos decir del rastreo y prevención? Estamos diciendo que es una enfermedad, que hay que detectarla precozmente, pero también es cierto que todavía sigue siendo controversial el plan de rastrillaje para enfermedad renal crónica en la población en general. Entonces, en aquellos que aparentemente no tienen ningún daño, entrar a medirles la creatinina o hacerles un examen de orina pareciera que no tiene mucho sentido y que podría más bien generar pérdida de recursos. Pero sí, lo que está fehacientemente demostrado y que se promueve mucho es que resulta mucho más costo efectivo el hacer este rastreo en pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión o con enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que ya en pacientes que tienen un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal, entonces ahí sí, sin esperar a que ya se presente con una creatinina elevada, con una proteinuria masiva, entonces acá, en una primera aproximación a estos pacientes, no debería dejar de pedirse los estudios básicos como una creatinina y un examen de orina. O sea que eso quiere decir que el mensaje es que no es el nefrólogo el que tiene que hacer esta tarea únicamente, sino que esto se puede dar y se debe dar en el primer, en el segundo nivel e incluso por médicos de otra especialidad.
endocrinólogo que, por ejemplo, no se le ocurra pedir un examen de orina o una creatinina a un paciente que ya conoce diabético, es un verdadero problema y es algo que no deja de pasar incluso en el tercer nivel. Entonces, esa es la idea y esa es la fuerza que le pone estas guías al hecho de que esta es una tarea que debemos cumplir desde el nivel básico y por otras especialidades, no necesariamente el nefrólogo, porque el nefrólogo sí que está enfocado en rápidamente buscar esos factores de riesgo para enfermedad renal crónica. También recomiendan en estas guías que los programas de detección de RC y abordaje deberían implementarse de acuerdo a los factores de riesgo de cada país. Entonces nosotros también tenemos que ser capaces de reconocer esos problemas medioambientales que hemos comentado en la previa clase, aquellos pacientes que desarrollan una injuria renal adquirida en la comunidad por algún trabajo en medios hostiles o por trabajo con sustancias que pueden ser lesivas al riñón. Entonces, y también en nuestro país que es tan común la venta libre de medicamentos. Así que cada país debería desarrollar políticas con el fin de abordar estos problemas que son propios de cada uno, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, la venta libre no está permitida. Entonces ellos están controlando un factor de riesgo que es el abuso de medicamentos que puede condicionar una falla renal. Otro detalle que está tomando mucha fuerza es la preeclampsia, que es muy común en nuestro medio como un factor de ira y también como otro factor importante para que en el futuro una paciente que ha tenido este problema, esta complicación en el embarazo, pueda desarrollar una enfermedad renal crónica. Ni qué decir de la obesidad. Entonces, el inicio, la frecuencia y la suspensión del rastrillaje de RC debe individualizarse en cada caso de acuerdo al estudio que se haga en cada país. Por supuesto, estamos lejos de hacer eso, pero es lo que recomiendan una y otra vez en estos grupos de expertos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica? Creo que todos lo sabemos. Las enfermedades sistémicas y de lejos la diabetes mellitus es la principal causa, el principal factor de riesgo para desarrollo de enfermedad renal crónica, hasta en un 30% de pacientes. Igualmente la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. Las tres enfermedades crónicas no infecciosas que son la causa para desarrollar enfermedad renal crónica. No podemos dejar de considerar otras que son importantes, como por ejemplo el lupus, que es una enfermedad crónico-inflamatoria que también es causa de muchos casos de ira y de enfermedad renal crónica, otros tipos de vasculitis. El VIH también es otra enfermedad. Tenemos varios casos en nuestro hospital de pacientes que por el VIH han desarrollado una enfermedad renal crónica. Las enfermedades hereditarias, bueno, nos cuesta más estudiarlas porque no tenemos ese tipo de test genéticos para poderla descartar, pero sí ya tenemos varios casos de pacientes con poliquistosis que hacemos el diagnóstico por imágenes. Las enfermedades genitourinarias, ni qué decir, en nuestro medio son totalmente comunes, como una causa importante de enfermedad renal crónica, las obstructivas, siempre lo hemos dicho, la hiperplasia prostática en los varones y el cáncer cérvico-uterino en las mujeres es causa de nefropatía obstructiva que termina en enfermedad renal crónica. También vemos bastantes casos de litiasis renal, aunque muchas veces no son los casos que deberían verse en la especialidad, pero sí hay imágenes de litiasis en buena cantidad de los pacientes y entonces no hay que dejar de prestarles atención. Ni qué decir de la medicación, esa venta libre que tenemos en nuestro medio de nefrotóxicos como son los AINES, por ejemplo, y su abuso por una ingesta prolongada puede ser causa de enfermedades tubulointersticiales que desembocan en la enfermedad renal crónica. La herbolaria, que hace referencia a precisamente medicinas, la medicina natural, esas hierbas que, bueno, que las toman y que a veces realmente lejos de ayudar más bien perjudican. No es que las desestimamos por completo, pero hay que tener conciencia y responsabilidad para el manejo de este tipo de hierbas.
el riesgo ocupacional, la exposición a metales como el plomo, el mercurio, la nefropatía mesoamericana, que ha marcado un hito en Centroamérica, donde se han percatado de que pacientes, precisamente jóvenes, personas que trabajan en los sembradíos, expuestos al sol y a una deshidratación permanente, son causa de injuria renal aguda y luego de ERC. Entonces se ha calificado esta nueva enfermedad, una enfermedad emergente, como la nefropatía mesoamericana, por supuesto con algunas otras particularidades, pero básicamente es eso, es por deshidratación, por trabajo en condiciones muy difíciles para las personas. Y también las condiciones de gestación, la prematuridad puede ser un factor de riesgo y ahora toma fuerza y está siendo motivo de muchos simposios y encuentros en esta gente que se interesa sobre todo por la injuria renal aguda, que es la preeclampsia y la eclampsia, para que no luego sean otro factor de riesgo que termina desarrollando y condicionando ERC. Entonces, si tenemos factores de riesgo que ya los hemos identificado, ¿cómo objetivamente podemos nosotros pensar que un paciente está con un daño renal? Entonces, por eso se recurren a los marcadores de daño renal. Entonces, estas guías lo que pretenden es ser muy objetivas, muy claras y precisas para que todos podamos manejar estas herramientas sencillas, las tengamos en mente y así podamos identificar a esos pacientes, ¿no? Un marcador de daño renal, por supuesto que es la albuminuria, ya lo hemos visto, más de 30 miligramos por gramo. Un sedimento urinario alterado, paciente que tiene hematuria, que tiene algún tipo de cilindros hemáticos o esas células que hemos visto en la injuria renal aguda, se pueden presentar. Entonces también tienen que llamarnos la atención respecto a que ese paciente tiene un marcador de daño renal y hay que estudiarlo. También aquellos pacientes que tienen alteración en los electrolitos y cualquier otra alteración debida a un daño tubular debe llamar nuestra atención para hacer una primera aproximación y si no, hacer la referencia a la especialidad. Ni qué decir de las alteraciones estructurales en el estudio de imagen, si vemos riñones chicos, si vemos riñones que han perdido su estructura, por supuesto que ese también es un marcador de daño renal y tenemos que tomar acción. El que un paciente sea trasplantado renal, claro que es un marcador de daño renal, nos habla de que ese paciente ha perdido sus riñones nativos y ahora está portando uno nuevo y eso ha sido porque sus riñones han fallado. Entonces, el trasplantado renal, alguien dice que también es un enfermo renal crónico, pero por supuesto con algunas prerrogativas y ventajas respecto a los que están en otro tipo de terapia. Y claro, la tasa de filtrado glomerular, si nosotros vamos a valorar a un paciente, le hacemos su control de creatinina y hacemos el cálculo de la tasa de filtrado glomerular como está recomendado y se les ha dicho aquí muy claramente, evidencia 1A, que siempre que se valora un paciente se tiene una creatinina a mano, tenemos la obligación de hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular por la fórmula seca de EPI 2021, que es la que por ahora está vigente, para poder empezar a fijarnos dónde anda ubicado y el tiempo en el que persiste esta tasa de filtrado glomerular alterada. Y una vez que tenemos un paciente que hemos identificado factores de riesgo, que tiene marcadores de daño renal y que probablemente ya es un paciente crónico, tiene ya más de 3 meses, entonces otro detalle muy, muy importante es buscar la causa. Entonces no es solo hacer el diagnóstico, este paciente tiene EDC, grado 3B, A3, pero lo importante es buscar la causa para ver si todavía podemos intervenir en un manejo agresivo y no solo conservador para disminuir la progresión. Entonces, echamos mano siempre de los estudios de laboratorio. De inicio ya se han hecho unas pruebas básicas, pero si nos quedan dudas y nos parece que tiene ese paciente un problema, por ejemplo, una glomerulopatía, entonces el perfil inmunológico es muy importante. Hemos visto que también si el paciente tiene un sedimento alterado, tiene problemas a nivel de los túbulos, entonces podemos hablar de una proteinuria tubular y la inmunoelectroforesis nos va a orientar en ese sentido.
¿no? Aquí estamos hablando del rol creciente de las gamapatías monoclonales, que también es otra causa de injuria renal aguda y de ERC posterior. Entonces, no tenemos que dejar que se nos escapen estas probables causas, solicitando los estudios que corresponden, porque mantenemos en la mente cuáles son los factores de riesgo. Ni qué decir las imágenes, la ecografía va a ser siempre básica en un paciente con sospecha de daño renal. Si hay algo más complejo, tumores, litiasis, recurrimos a la tomografía y la gammagrafía como una medida de su filtrado glomerular por un marcador exógeno. Entonces, todo eso nos va a permitir determinar si ese paciente tiene o no tiene alteración estructural. La biopsia renal es el gol estándar en aquellos pacientes que tienen una glomerulopatía, en los que no estamos muy seguros qué ha pasado con ellos. Entonces, el gran recurso para poderle poner apellido a esa sospecha de glomerulopatía que tenemos es la biopsia percutánea, que felizmente por ahora ya contamos con una microscopía electrónica y con la inmunofluorescencia. Muchos años solo tuvimos la microscopía óptica y entonces el alcance diagnóstico de la biopsia era muy pobre. Con la inmunofluorescencia se ha incrementado muchísimo y eso ya está funcionando hace varios años. Ya podemos pedir eso en las muestras. La microscopía electrónica es nuestro gran desafío, porque con este método mucho más depurado y sofisticado, pues ya tendríamos todo el abanico de posibilidades para llegar a un diagnóstico exacto. Esto es lo que nos falta. Y los test genéticos, que como hemos dicho para enfermedades hereditarias, pues todavía no tenemos disponibles. Aquí también hablamos de una etiología desde el punto de vista anatomopatológico. No hay que dejar de pensar que, como habíamos comentado, hay enfermedades que pueden ser propias del riñón y por eso se llaman primarias, o enfermedades sistémicas que afectan al riñón secundariamente, ¿no? Que es decir, el riñón es una víctima más de esta enfermedad sistémica. Y aquí podemos diferenciar entre las enfermedades glomerulares, enfermedades túbulo-intersticiales, enfermedades vasculares, quistes y otras enfermedades sistémicas, congénitas. Entonces, hay que también tener en cuenta con esta etiología anatomopatológica, cuando ya tengamos elementos de juicio, podemos ir afinando la búsqueda de la causa, tomando en cuenta si es una enfermedad sistémica, si es una enfermedad primaria renal y a qué nivel estructural se encuentra dentro de la nefrona y de los riñones. Entonces, ya siempre tratando de aterrizar en la parte práctica, porque eso es lo que se busca, que ustedes tengan herramientas para no perderse en la teoría, sino tener algo para poder aplicar inmediatamente y de manera fácil y sencilla. Entonces, acá, adaptado de precisamente estas guías, está este algoritmo para el cribado de ERC en adultos. Entonces, hemos dicho que el cribado, de preferencia en pacientes con riesgo de ERC, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con problemas neoplásicos, pacientes con problemas cardíacos. Entonces, en esos está justificado el hacer un rastrillaje, aunque veamos una creatinina normal. Entonces, lo que nos toca es calcular la tasa de filtrado glomerular y pedirle el famoso examen de orina, donde además de ver el aspecto químico y físico de la orina, vamos a pedirle esto que ya lo hemos venido repitiendo a lo largo de las clases que vamos dando, es el cociente albúmina-creatinina en orina casual, que gracias a Dios cada vez está más disponible. Si no tenemos esto, bueno, con la tira reactiva podremos ver si el paciente aparece una cruz de proteínas en la tira reactiva, sabemos que mínimamente tenemos que pedirle una proteinuria de 24 horas, porque ya ahí se está manifestando una proteinuria patológica. Otros marcadores de daño renal, cuando los tengamos, hemos hablado de esos marcadores precoces, pero que todavía no disponemos de ellos. Entonces, lo que buscamos es también siempre excluir que el paciente tenga una injuria renal aguda o esté dentro de ese otro concepto que es la enfermedad renal aguda. Si hemos hecho el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 60 y una albuminuria mayor a 30,
por más de 3 meses. Entonces, lo que recomienda esta guía, aunque nosotros no tenemos posibilidad de hacerlo, es complementar y ser más precisos con el cálculo de este filtrado a través de la tasa de filtrado glomerular con cistatina, que hemos hablado también de la cistatina, es otro marcador importante, pero bueno, si no lo tenemos, obviamente ya con esto, nosotros estamos pensando que ese paciente, o estamos casi seguros, ya tiene un daño renal. Si no está disponible, no importa, es lo que tenemos que hacer es estadificar el grado de daño renal que puede tener ese paciente en base a la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, ¿no? En esa gráfica con los colores del semáforo, ahí tenemos que ubicar al paciente. Si podemos, tenemos que buscar la causa, estimar el riesgo de progresión e iniciar el tratamiento sin más demora. Si ese paciente que es diabético, hipertenso, cardiópata, todavía mantiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 y no tiene una albuminuria patológica ni otros marcadores, entonces podríamos pensar que ese paciente no tiene daño renal, pero no por eso vamos a mandarlo a su casa y decir que todo está bien, sino que necesitamos hacerle un seguimiento periódico porque sabemos que estas enfermedades son potencialmente desencadenantes de un daño renal. Entonces, la tasa de filtrado glomerular ya la hemos visto, la cosa no es repetir, bueno, en realidad repetir es importante porque así a uno se le queda, pero aquí, claro, nosotros no tenemos esta opción de medir la cistatina C. Lo único que quisiera que se queden acá con el mensaje es que frente a una creatinina ustedes tienen la obligación de calcular el filtrado glomerular. Y si queda alguna duda respecto a esa tasa estimada de filtrado glomerular por causas que ya hemos visto en las previas clases y creen que hay que completar el estudio con algún otro, en este caso no cistatina porque no disponemos de ella, pero se puede hacer un aclaramiento de creatinina de 24 horas, se le puede pedir una gamografía renal que está a nuestro alcance. Entonces, esa es la idea, que debemos contrastar el filtrado glomerular estimado por fórmula con otros estudios, otros marcadores que dijimos exógenos que tenemos a mano cuando hay dudas y cuando queremos ser muy precisos respecto a si realmente este paciente está con un daño renal. La evaluación de la albuminuria, también hemos hablado bastante de albuminuria en los exámenes complementarios, es una primera orina matinal, habíamos dicho podría ser la segunda también, de media micción, y determinar en orden de preferencia lo más importante es la albuminuria, ¿no? Que habla de la relación albúmina-creatinina, pero también si esto no se dispone porque requiere un método laboratorial un poco más depurado, se puede hablar de relación proteína-creatinina, es decir, que toma en cuenta todas las proteínas y también tiene un corte. O finalmente la tira reactiva. Si hemos visto que la tira reactiva es positiva, entonces ya estamos hablando de que tiene una albuminuria moderada. Y esto, pero es cualitativo, entonces nos vemos obligados a confirmar la cantidad de proteinuria o albuminuria que está eliminando este paciente, ya sea con esta albuminuria, y si no hay, una proteinuria de 24 horas. Y también aquí se habla de una segunda muestra, o sea que a la primera muestra obviamente tenemos que estar atentos, pero siempre tenemos que repetir, ¿no? En un lapso de 20 a 30 días, una segunda muestra para saber si este paciente no ha tenido, por ejemplo, una albuminuria transitoria. ¿Cómo vamos a seguir la progresión del ARC en un paciente que ya sabemos que tiene más de 3 meses con una alteración de tasa de filtrado glomerular y albuminuria? Entonces, hemos visto en el semáforo, aquí nada más está en letras, que el monitoreo debería ser anual para aquellos en los que hemos determinado que tiene una enfermedad renal inicial, grado 1, grado 2, cada 6 meses para los pacientes con ERC grado 3,
cada 3 meses con aquellos que tienen grado 4 y hasta cada mes y medio para los que tienen grado 5 y ya van a estar en instancia dialítica. Estas son pautas, por ejemplo, si hay necesidad de hacer el seguimiento más cercano, por supuesto que hay que hacerlo, sobre todo en aquellos que están con una evolución muy, muy cambiante o que han tenido eventos intercurrentes. El diabético que de repente hace una sepsis por infección urinaria o que se enferma con una neumonía, claro que nos va a obligar a hacer un seguimiento más cercano. O si ha sido intervenido por algún motivo quirúrgicamente. Y es importante reevaluar si hay una variación hasta del 20% de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si hay un descenso tan rápido de la tasa de filtrado entre control y control, probablemente tengamos que hacer uno más seguido. O si la albuminuria está increciendo y de manera inesperada, entonces también todas estas situaciones nos obligan a estar cercanamente citando al paciente para poder valorarlo. Y nuevamente aquí les muestro para recordarles que esta tablita puede ser muy útil para ustedes como futuros internos, como futuros especialistas de lo que fuere, porque tenemos la obligación todos de estar pensando en esta enfermedad y cómo podríamos manejarlos, ¿no? Si obviamente esto rebasa la capacidad de un internista o de un médico general, ya sabemos que la referencia oportuna al nefrólogo también es importante, pero en etapas en las que no es muy terrible el daño y estamos conscientes de que podemos intervenir, se puede manejar tranquilamente en un segundo nivel o con médicos no especialistas. Y bueno, en estas guías hablan de muchas recomendaciones. Por supuesto que es una guía súper abundante en información. Yo he tratado de rescatar lo que nos puede quedar y lo que puede servir como una base para que luego se siga profundizando. Es que en todo paciente que ya tiene un daño renal, aunque sigue siendo muy discutido, es una limitación, es decir, una alteración, modificación de su dieta, con una ingesta proteica que tiene que ser un poco menor a la habitual para no sobrecargar al riñón, ¿no? Pero por supuesto también hay que valorar a los pacientes que si están muy desnutridos, si están sarcopénicos y nosotros les restringimos más la proteinuria, la proteína para ingerir, obviamente que va a ser deleterio el efecto. Así que todo siempre es con valoración y personalización en cada caso. El consumo de sodio también es como un pilar de la recomendación nutricional, donde tenemos que reducir sí o sí la cantidad de sodio, porque estos pacientes inmediatamente comienzan a ponerse hipertensos y la sobrecarga de sodio empeora esa condición. Y otro problemita que enfrentamos con los pacientes ya renales crónicos en esos estadios 3A, 3B, entonces es el control del potasio, que el potasio elevado tiene sus riesgos, pero hoy por hoy en estas guías lo que están tratando es de no estigmatizarlo tanto y que no hay que ser tan estrictos, pero sí hay que estar vigilantes porque claro que un potasio elevado puede producir problemas. Hay que evitar la hipercalemia. Y siempre que estamos frente a una hiperpotasemia, pues las posibles causas son el consumo de medicamentos que son muy útiles en esta etapa. Entonces, por eso es que las guías están tratando de encontrar un equilibrio, de modo que la hipercalemia no nos haga interrumpir medicamentos que son tan beneficiosos para los pacientes en estas etapas. Y lo que ha marcado el hito en el manejo de estas patologías crónicas, hablo no solo de la renal, sino también de los pacientes con diabetes y de los pacientes con patología cardíaca, son los inhibidores de la SGLT2, ¿no? Entonces, miren, en pocos años, creo que, bueno, en realidad no son pocos años que se conoce estos medicamentos, pero hace unos 4 o 5 años que ha empezado a tomar fuerza, tanto así que su grado de recomendación para administrar a los pacientes es 1A, o sea que es muy alto, es muy alta la fuerza que tiene la recomendación de que en estos pacientes diabéticos con una enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado glomerular mayor a 20, tenemos que darle como parte del arsenal terapéutico los
inhibidores del SLGT2. Incluso acá se animan a decir que hay que continuar con los SLGT2 si la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 20, a menos que no se tolere o ya inicie la terapia de reemplazo. Estamos viendo gran entusiasmo por estos medicamentos que los pacientes que son cardiópatas, que son diabéticos y ya están en falla renal con terapia sustitutiva, incluso esos pacientes están recibiendo los SLGT2. Entonces, el no darlos es el pecado. El darlos con algunas ciertas condiciones se pueden considerar, pero la idea es que tenemos que empezar a administrar estos medicamentos. Aquí habla de que, por supuesto, es razonable suspender cuando hay periodos de ayuno prolongado, cuando hay una cirugía o enfermedad médica crítica, porque aquí hay un riesgo de cetosis. Entonces, claro, hay ciertos ajustes que hay que ir haciendo con los SLGT2, pero el mensaje aquí es que son parte fundamental ahora del tratamiento en la ERC. Otros medicamentos que son básicos para acompañar el proceso y tratar de frenar la progresión de la enfermedad renal crónica es, por supuesto, la inhibición del sistema renina-angiotensina, que también tiene un grado de evidencia y de recomendación alto, ¿no? Se recomienda iniciar la enzima convertidora o bloqueador de los receptores de angiotensina para personas con presión alta, con ERC y albuminuria moderada a severamente aumentada, con o sin diabetes. Con diabetes es indiscutible, pero incluso sin diabetes está recomendado asociar a un SLGT2 un inhibidor del sistema de renina-angiotensina. Los cambios, ¿cuál es el gran problema con estos medicamentos? Es que, bueno, pueden alterar la presión arterial, pueden incrementar la creatinina sérica y lo más importante es que modifican el potasio. Y por eso es que, a fin de no suspenderlos, tenemos que hacer un control cercano, posterior a su inicio, y tenemos que ser muy cautos y manejarnos dentro de los parámetros más flexibles que ahora se tienen para no suspenderlos, porque su beneficio es mucho más alto que los efectos transitorios colaterales que pueden causar. Por supuesto que no tenemos que dejar de pensar que se lo puede disminuir cuando de repente tenemos un incremento de la creatinina sérica de más del 30%, porque sabemos que el inhibidor del sistema renina-angiotensina puede disminuir el filtrado glomerular, pero en un parámetro aceptable. Si esto se pasa de límites, claro que vamos a tener que considerar disminuir o reducir. Y también hay que pensar que si el paciente está con una hipotensión sostenida o una hiperpotasemia incontrolable, o finalmente ha desarrollado síntomas de uremia, pues claro, ahí tampoco es seguirlo dando, sino tenemos que ver las alternativas. Por ejemplo, aquí si está hipotenso y está recibiendo diuréticos, se pueden discontinuar los diuréticos, reducir la dosis. Entonces ya este es un juego que es un poco habilidad del médico y de acuerdo a la experiencia que tenga. Y bueno, entonces acá les traigo esto porque refuerza esta idea, la guía, de que no tenemos que rápidamente, cuando vemos un paciente que ha desarrollado hipercalemia como complicación del manejo con IECAS o ARAS, entonces no se trata de suspender, ¿no? Sino que aquí hay las recomendaciones que hacen en una primera línea, en una segunda línea y una tercera línea para no caer en la tentación de suspender la medicación, porque esa suspensión puede ser más perjudicial que beneficiosa. Entonces, aquí en una primera línea nos dice que si el paciente está con una hipercalemia ahí transitoria, 5.5, 5.7, no tiene trastornos electrocardiográficos, a lo mejor tenemos que pensar, optimizar, darle un poco de bicarbonato, ver que no esté descontrolado en la glicemia, o considerar darle diuréticos, por ejemplo, ¿no? En una segunda línea tenemos que reforzar un poco la dieta, y en una tercera línea finalmente, bueno, probablemente tengamos que suspender, pero también podemos pensar que es factible reiniciar una vez que el potasio haya mejorado. Y están muy en boga estas resinas de intercambio
que se aplican por vía oral para favorecer la pérdida a nivel intestinal, que creo que tampoco las tenemos, pero bueno, son recursos que están tratando de incorporarse para evitar esa conducta muy común que tenemos de suspender estos medicamentos frente a una hipercalemia episódica. Incluso aquí se habla de que de 6 a 6.4 podríamos internar al paciente sin tener que suspenderle, pero si ya es una hipercalemia severa, con trastornos electrocardiográficos, claro que sí, no queda más que suspender. Y bueno, este es el resumen de cómo se maneja y se debe encarar ahora una enfermedad renal crónica. No es que haya sido diferente en el pasado. Las costumbres de cambio de estilos de vida, pues eso ha estado siempre, pero sí se ha ido sumando medicación importantísima como son los SGLT2. Entonces aquí tenemos el cambio de vida, donde tenemos que alentar actividad física, una dieta saludable, los SGLT2 que son como ahora el pilar, y también de los inhibidores de la renina-angiotensina. Incluso, por supuesto, si el paciente es cardiópata y tiene hiperlipidemia, se pueden utilizar las estatinas. Y aquí se habla también de que tenemos que ir considerando el manejo acorde a la patología que tiene, con las múltiples guías que también recomiendan otros detalles en pacientes, por ejemplo, diabéticos o en pacientes que tienen la presión arterial. Cada una de estas complicaciones tiene unas guías, pero muy bien desarrolladas para complementar el manejo sobre la base que ahora constituye el armamento médico en el paciente con ERC, junto con los cambios de estilo de vida. ¿Y por qué hacemos todo esto? Bueno, porque lo que queremos es evitar la progresión de la ERC, ¿no? Y aquí lo que incluso se han desarrollado unas fórmulas para estimar el riesgo de progresión, y eso es lo que muestra acá. Es una fórmula que, bueno, habría que buscarla en estas calculadoras, y nos puede ir diciendo en un paciente que en principio está siendo manejado de manera en un segundo nivel, si el riesgo de progresión de la enfermedad renal se ve que es elevado, entonces ya se podría pensar en que tiene que ser referido a un centro de tercer nivel donde necesitan la atención especializada del nefrólogo, porque acá se pueden hacer algunas otras intervenciones y eventualmente lo que nos corresponde es irlo preparando para ya el tratamiento definitivo, que es la terapia de reemplazo, ya sea con diálisis o con trasplante. Muy bien, entonces no quiero decirles ya mucho más de la fisiopatología. Como les digo, no ha sido el objetivo de esta charla. Ustedes saben y tienen que leer la fisiopatología de la uremia, de por qué se produce la ERC. Sabemos que esto básicamente tiene que ver con complicaciones como se produce una vasodilatación glomerular cuando hay una disminución del número de nefronas, hay una hipertrofia glomerular, y el resultado común definitivo es esta glomeruloesclerosis, que es obsolescencia de los glomérulos, que son las unidades funcionales, y por supuesto la falla renal. Igualmente es muy importante el juego de la angiotensina, por eso su tratamiento, el bloquear la angiotensina 2, porque también genera fibrosis, y por eso termina también en la vía general, que es la esclerosis glomerular e intersticial. Entonces, todo el objetivo terapéutico tiene que ver, por supuesto, con la fisiopatología. Se ha visto que estas sustancias son muy nocivas cuando están dentro de un paradigma de enfermedad renal crónica. Y cuando ya no hemos podido hacer nada, cuando ya hemos hecho todo lo posible para manejarlo con ese arsenal terapéutico que tenemos ahora, lo que nos queda a un paciente con ERC grado 5, con una insuficiencia renal avanzada, es plantearle las alternativas de reemplazo de la función renal. Y una de ellas es la hemodiálisis. Entonces, la hemodiálisis, ustedes como rotantes en los hospitales
Creo que no en todos pueden ver esto, pero esta es una técnica de depuración extracorpórea de la función renal, que lo que hace es tratar de muy pobremente sustituir la función del riñón, ¿no? Que es el filtro por excelencia, y esto se logra a través de contar con un filtro donde se depuran las toxinas del paciente, y a través de una máquina que lo que hace es propulsar la sangre desde el paciente. En este caso el paciente está aquí, la sangre sale por un acceso venoso, va a una bomba de propulsión y genera su ingreso en este filtro. Este filtro, que además de tener unas fibras huecas que están bañadas por un líquido de diálisis, que es una mezcla de sustancias ricas en ácidos, en bases y con partes de agua. Entonces, ese intercambio entre la sangre que está llena de toxinas y este líquido que tiene electrolitos y elementos que pueden aportar a la sangre, entonces se genera este intercambio acá por fenómenos de difusión y de convección, y luego vuelve la sangre al paciente limpia. Entonces, la hemodiálisis es una gran terapia que tenemos muchas unidades de hemodiálisis. Es nuestro principal modo de reemplazo de la función renal en Cochabamba y también en Bolivia, y que ha permitido que muchos pacientes, al hacerse esta terapia gratuita a través del SUS, del Sistema Universal de Salud, muchos pacientes vivan gracias a esta hemodiálisis que se brinda 3 veces a la semana, 4 horas, de manera indefinida, hasta que el paciente pueda acceder a otra terapia que es, en todo caso, es la mejor, el trasplante renal. Es la mejor opción de tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica, porque es más eficaz en cuanto a supervivencia, calidad de vida, rehabilitación física, social e incluso en el costo. Entonces, estamos hablando de pacientes que desarrollan su vida normal, que no están atados a esa máquina, y que en principio parece una terapia mucho más cara, porque, claro, un trasplante está costando alrededor de $20,000, $25,000 ahora, y que puede realmente ser, en principio, más cara, ¿no? Aquí tenemos la diálisis que en un principio tiene un costo elevado, pero luego como que se estabiliza, y en realidad este es el trasplante, línea blanca. Puede costar más caro en un principio, pero luego los precios, si el trasplante va bien, el costo del trasplante y de mantener a un paciente trasplantado es mucho menor. En cambio, la diálisis siempre tiene un costo más elevado. Y ni qué decir de la supervivencia. Por supuesto que los pacientes que dializan con una máquina que medianamente trata de reemplazar la función de un órgano tan noble y perfecto como es el riñón, entonces nunca va a llegar a lograrlo. Entonces la mortalidad, por supuesto que es mucho más grande que un trasplante que va bien. Por supuesto que hay trasplantes que van mal y que pueden terminar falleciendo también, pero en general la sobrevida de los pacientes trasplantados es infinitamente superior que la de aquellos que permanecen en diálisis. Entonces nosotros hacemos trasplante en Bolivia, lo hacemos en Cochabamba, en el Hospital Viedma, tenemos como 120 y tantos pacientes trasplantados, pero nuestro gran problema es que no hay donantes, sobre todo, bueno, donantes vivos. Nosotros hacemos más con donante vivo, o sea que dependemos de la solidaridad, del amor, del cariño, del desprendimiento de familiares para donar un órgano a su ser querido. Pero también aquí hablamos de la donación cadavérica, pacientes que tengan una cultura y desarrollen confianza en el sistema para poder, en un momento difícil de pérdida de un ser querido, autorizar que se les extraigan los órganos para que podamos donar y se pueda implantar a otros pacientes. Entonces, nuestro gran problema, yo diría que es, y en todo el mundo, en España, que es el número 1 en trasplantes, es la escasez de donantes. Y el gran problema es
que sin donantes no hay trasplantes. Entonces, lo que se ha tratado, y esto es parte del modelo español, que es el más exitoso en cuestión de donación cadavérica, es generar toda una cadena de procedimientos para llegar a un trasplante exitoso. Y en esto tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la detección del donante, que eso ahí juegan un rol muy importante las terapias intensivas, la emergencia, cuando llega un paciente tequeado, joven, que está con un Glasgow bajo, ya ese es un potencial donante. Lo que nos queda después es mantenerlo. Y esta es otra situación que requiere entrenamiento, requiere dedicación para que ese potencial donante, como ven en general que se va a morir, lo descuidan. Pero si es una persona que va a poder prestar sus órganos o ceder sus órganos a otra gente, entonces hay especialistas que pueden mantener para luego hacer el diagnóstico de la muerte cerebral o muerte encefálica y acercarse a la familia para pedir esos órganos. Y entonces, este también es un tema difícil, pero no imposible. El modelo español lo ha demostrado. Y luego, por supuesto, estar pendientes de estos factores locales y organizativos, si la familia acepta, a quién se le va a otorgar el órgano, tiene que haber una lista de espera, pacientes críticos que son prioridad, y todo eso tiene que ser manejado de una manera tan transparente para que la familia done con la plena certeza de que va a ir a la persona que más lo necesita y que no va a ser un arreglo o un manejo oscuro de a quién le tocaría esa donación. Entonces, lo que quiero terminar diciéndoles a ustedes que aquí en Bolivia se dice que tenemos una idiosincrasia, que la gente no quiere que su familiar done órganos porque no sé, está en la idea de que hemos venido con 2 riñones y con 2 riñones nos tenemos que ir y cosas así. Y puede ser verdad, pero yo les comento aquí que en el modelo español, en España, hay muchos bolivianos y muchos extranjeros que pueden tener esas ideas, pero que allá en España la gente boliviana, la gente extranjera en España, dona a la par que los españoles. Entonces, ¿en qué ha quedado esa idiosincrasia del boliviano que se va a España? Parece que no es lo más importante, sino lo más importante, a la conclusión a la que han llegado estos señores de España y del modelo español, es que la confianza en el sistema, en la transparencia, en el manejo de toda esa cadena de donación y de procuración, es la que hace que los pacientes, las personas donen. Y los bolivianos no son la excepción. Entonces, eso de la idiosincrasia aquí en Bolivia es algo relativo que se tendría y se podría superar, no es el mayor obstáculo, sino es que vean que se maneja de manera transparente y eficiente, cosa que en nuestro medio eso todavía no ha sido posible. Entonces, este es el gran desafío de todos, es potenciar la donación cadavérica, porque pacientes renales crónicos tenemos a montones. Eso está creciendo, lo han visto, como hay cada vez millones y millones de pacientes, y Bolivia no es una excepción. Entonces, una gran alternativa es el trasplante, y el trasplante cadavérico, que puede dar muy buena oportunidad a pacientes para que no se terminen muriendo en diálisis. Muy bien, entonces, en resumen, la RC es una epidemia a nivel mundial que tiene un alto impacto social y económico, que tiene una elevada morbilidad y mortalidad cardiovascular, tiene una fisiopatogenia compleja y diversa que se las dejo a ustedes, tienen que leerla en sus libros de medicina interna, y que ahora el nuevo enfoque lo que quiere es, sobre todo, asentarse en la promoción, la prevención y el tratamiento para demorar, para retardar la progresión de la enfermedad renal crónica con nuevos medicamentos que son ahora el boom de la medicina, y que tenemos que incorporarlos ya en el manejo de nuestros pacientes. Y si finalmente no hemos tenido éxito con todo esto, lo que nos toca es pensar en la diálisis y mucho mejor en el trasplante. Entonces, eso es
chicos, lo de esta última clase. Realmente yo estoy viendo cada vez más que es difícil resumir tanta cosa de cada especialidad. Está creciendo cada área de las especialidades, está incrementándose tanto que se hace difícil resumir en clases. Pero lo importante es darles esos tips para que ustedes en algún momento van a, no solo para el examen, sino en algún momento van a optar por hacer una rama médica o van a ser nefrólogos, entonces tengan esas herramientas y que vean este mundo, este panorama increíble que tenemos ahora de acción. Se dice que en esta temporada es bueno ser nefrólogo porque tenemos nuevos medicamentos, tenemos alternativas grandes para seguir creciendo, para seguir estudiando y para seguir atendiendo mejor a nuestros pacientes. Así que bueno, con eso hemos terminado este ciclo. Desde mañana ya, me imagino, y creo que va a ser presencial, no estoy muy segura, el doctor Patiño le tocaría empezar con el tema de glomerulopatías. Entonces, si no hay más comentarios, yo les agradezco. Sé que hay poca asistencia. Cada año digo, no sé qué valor tienen estas clases para que asistan 11 pacientes cuando son 11 alumnos cuando son no sé cuántos. No lo sé, pero en fin, la universidad nos sigue obligando a dar estas clases y aquí estamos. Siempre sirven para seguirnos actualizando. Gracias, chicos. Entonces nos vemos en las rotaciones. Hasta luego. Hasta Gracias a luego, doctor. ustedes.